Continuamos en Arriba al Día en esta mañana de jueves 23 de diciembre en Arriba al Día. 39 minutos pasaron de las 10 de la mañana y recibimos en los estudios de la radio a Monseñor Jorge García Cuerva, obispo de Río Gallegos, quien se ha acercado justamente hasta los estudios de la radio y le agradecemos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. No hay por qué. Me dejé recién una tarjeta de Navidad. Y bueno, y gracias por la invitación. Y disculpen la voz, estoy un poco afónico, tiene que ver con las últimas actividades del año que a todos nos ponen nerviosos y hay mucho por hacer todavía. ¿Qué año, no, señor obispo? Que vamos cerrando, muy movido, muy cambiante y todavía con un futuro, por lo menos sanitario, algo incierto, ¿no? Sí, creo que por un lado estamos todavía viviendo lo que yo llamo la pandemia de emociones. Creo que todos, o por lo menos muchos, experimentamos de cerca lo que fue la enfermedad de COVID-19, pero aún los que no se enfermaron de COVID-19, creo que de algún modo se enfermaron en el alma de tristeza, de angustia, de preocupación, de incertidumbre. Y entonces tenemos los corazones como muy heridos, por eso la necesidad de encontrarnos, por eso la necesidad de celebrar, por eso la necesidad de la alegría, que fue un poco lo que también experimentamos en Río Gallegos los días pasados, pero al mismo tiempo con un panorama incierto porque, bueno, los casos aumentan y entonces una vez más tenemos que convocar a nuestra población a cuidarse, tenemos que convocar a nuestra población a vacunarse, tenemos que convocar a nuestra población a la responsabilidad individual porque tiene consecuencias sociales eso. ¿Qué nota en la gente? ¿Qué percibe de esto que es normal, ¿no? Gente que tiene la necesidad de distenderse, que ha aflojado un poco con los cuidados, las autoridades sanitarias tratando de advertir de que se sigan cuidando, llegan las fiestas de fin de año, las vacaciones, algo que ya en cierto punto pasó el año pasado también, ¿no? Sí, por eso yo insisto con que los actos individuales tienen consecuencias sociales. Creo que tenemos que hacernos cargo cada uno de la propia vida y ser extremadamente responsables, ¿no? Viralizar la responsabilidad. Esto es saber que por más que tengamos un Estado, un Ministerio de Salud que nos invite a cuidarnos, a vacunarnos, al barbijo, al distanciamiento, si cada uno de nosotros eso no lo aplica en el grupo familiar, en el grupo comunitario con el que está, es imposible, ¿no? Creo que los argentinos tenemos a veces como un espíritu así un poco adolescente que siempre estamos esperando que haya un papito que nos diga lo que tenemos que hacer o incluso un papito al que después le echamos la culpa de nuestras acciones. Y creo que es hora de madurar y mucho más con la pandemia, ¿no? Creo que aparte vamos viendo lo que sucede, por ejemplo, en países como Alemania, donde por no vacunarse un porcentaje importante de la población, los casos se dispararon. Entonces creo que es hora de que nos hagamos cargo cada uno de la propia vida, ser responsables en esto y saber que aquello que yo haga o deje de hacer tiene consecuencias. El Papa insiste, el Papa Francisco, con que vacunarse es un acto de amor y es un acto de solidaridad. O sea, si no te querés vacunar por vos, por lo menos vacunate por los demás. Claro. Y Monseñor, en esos tiempos que ha estado complicada la situación y que muchas veces por ahí el común, la población se ve angustiada, ¿cómo ha notado usted la fe de aquel vecino, de aquella persona, de aquel jefe de familia o jefa de familia que todos los días la lucha, como se dice? Por un lado, durante el año pasado y especialmente en el tiempo de la cuarentena más cerrada, yo decía que para un cura no había nada más duro que estar lejos de la gente. Y después, cuando se empezó a hacer casi una costumbre lo que fue la virtualidad, las misas por la televisión o por las redes sociales, las charlas de manera virtual, bueno, empezó a haber como una sensación de que la gente no iba a volver, que la gente no iba a volver a las comunidades, que la gente no iba a volver a expresar su fe de manera comunitaria, sino que ya nos estábamos quedando como en la cómoda de hacerlo todo desde casa. Y creo que una vez más Dios nos sorprendió. Al contrario, yo creo que hay una fe en la gente increíble, incluso en distintos credos, pero hay necesidad de celebrar la fe. Creo que hemos tomado conciencia en la pandemia que las cosas más importantes de la vida no tienen precio y no se compran en ningún supermercado. La salud, la amistad, la familia y también la conciencia de que somos seres creados. Los seres humanos a veces en nuestra omnipotencia
creemos que tenemos respuesta a todas las cosas. La pandemia nos enseñó que no, y entonces una vez más tuvimos que mirar a alguien que es un poquito más importante que nosotros, que es Dios. Por eso creo que la fe de la gente está intocable y casi diría ha crecido. Prueba de eso ha sido hace pocos días, el 8 de diciembre, Justamente estaba por la peregrinación a Huaray. hablarle y preguntarle acerca de la peregrinación, porque hubo mucha gente que tenía la necesidad de salir, de caminar, de ir hasta Huaray, que de estar con la Virgen, y también hubo mucha gente que se bautizó. Hay fotografías suyas haciendo el acto eucarístico, y mucha gente se bautizó ese día. Nosotros lo conversamos aquí en esta mesa de trabajo. Fue una cosa impresionante. Por un lado, lo que fue la caminata. La caminata creíamos que podía ser algo muy movilizante. Digo caminata, por supuesto hay mucha gente que fue en bicicleta, hay gente que fue en auto. Lo que nos dimos cuenta es que éramos, yo decía, un pueblo en movimiento. Pueblo que se queda quieto, que se estanca, es igual que el agua estancada. Tenemos riesgo de pudrirnos. Pero notamos un pueblo peregrino, un pueblo que se mueve. Eso me pareció importante. Ahora, lo de los bautismos es una propuesta que se hace en otros santuarios del país, es una propuesta que se hace también en otras peregrinaciones nacionales, y que yo la hice en función de por lo menos mostrar una iglesia que sea facilitadora de la gracia y no que esté todo el tiempo poniéndole pautas, normas, requisitos a la gente, que lo único que hace es alejarlas. Algunos más de esta zona de la Patagonia o incluso de gallegos de toda la vida me decían, eso acá no va a funcionar. Y yo decía, bueno, no importa, con que haya 1 o 2 bautismos, pero que la gente le quede en el imaginario que cuando vayas a bautizar a tu hijo no te pueden dar tanta vuelta, porque no estamos dando algo propio, estamos dando simplemente la vida de Jesús. Nosotros somos el puente, el facilitador, el instrumento. Así que cuando yo llegué caminando, y a eso de las 12 menos cuarto bajé de la Virgen y veo que había un cartel que habíamos puesto nosotros que decía bautismos, y había una cola de casi una cuadra, 100 metros. Yo dije, algo está pasando acá. A toda la gente del equipo con el que habíamos organizado, a la que le habíamos dicho, vengan después de las 12, total, los poquitos bautismos que tengamos serán a las 2 de la tarde. Entonces empecé a apurar, le digo, por favor, vengan. Todos estaban ahí detenidos en el puesto de Huaray, que le decía, por favor, díganle a la gendarmería, pero pasen rápido. Y fuimos sorprendidos enormemente con historias hermosas, historias de una señora de 82 años, de hombres mayores con los que incluso alguna vez me he cruzado después en la calle y me saludan y paran el auto en el medio de la calle para decirme, ¿se acuerda? Usted me bautizó. O hijos que llevaban a sus padres para bautizar, o matrimonios que llevaban a sus 3, 4 hijos que no habían bautizado, personas solas que se acercaron, que decían que era como su deuda pendiente y que alguna vez habían preguntado en una parroquia y habían salido como un poco desilusionados porque tanta vuelta le habían puesto que dijeron, ya está. Yo digo que el bautismo es la puerta de entrada a la familia de Jesús, que es la iglesia. Es ni más ni menos que eso. Y esa puerta tiene que estar siempre abierta. Así que fue una experiencia realmente increíble. Como siempre le digo a través de los medios a la gente que se bautizó, le pido 1000 disculpas por toda la desorganización. Nos vimos totalmente superados. Esperamos próximos años hacerlo mejor. Y lo otro es que alguna vez pasen por el obispado, porque me encantaría poder profundizar en el vínculo, porque cada una de las historias de los que se bautizaron han sido historias emocionantes y muy lindas. Monseñor, le quería consultar, ustedes siempre analizan la situación porque lo palpan y son los primeros que se dan cuenta a veces de muchas cosas de lo que le dice el día a día el vecino, la comunidad. ¿Cómo evalúa la situación en la provincia y sobre todo en lo que es su eje de trabajo pastoral como es Santa Cruz y Tierra del Fuego? Yo creo que no estamos exentos de lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Digo, me parece que hay algunas problemáticas que indudablemente los argentinos tenemos pendientes hace mucho tiempo. Creo que una de ellas tiene que ver con la cuestión de la informalidad en lo laboral. Creo que tenemos un porcentaje de trabajo en negro que es muy grande. 40% dicen. Es muy grande. Creo que tenemos un nivel de pobreza que es muy grande, que yo digo que no es un número, sino que son rostros concretos de hermanos que la están pasando muy mal. Creo que tenemos el famoso impuesto de los pobres, que es la inflación, que es un tema que no hemos podido resolver los argentinos. Sabemos que en América Latina solo 2 países están en esta situación, que son Venezuela y Argentina,
y a nivel mundial no son tantos, y nosotros no hemos podido salir de esa cuestión, ¿no? Entonces, lo que yo noto es que evidentemente el bolsillo está muy ajustado, ¿no? Hoy escuchaba por la radio un chiste que decían, en Argentina hicieron un gran milagro, transformaron la Navidad en Pascua. Dicen, ¿cómo? Porque la cena va a ser sin carne, ¿no? Como la Pascua, que es el Viernes Santo. Digo, más allá del chiste, creo que es real que la situación económica está complicada y que está mucho más complicada en cuestión de la pandemia. O sea, la pandemia también ha generado un tema que ha tenido que ver con la falta de trabajo, un tema que ha tenido que ver con la educación también. Somos los argentinos un pueblo que venimos muy golpeados en cuestiones sociales y económicas. Yo digo, tiro de una fecha aproximada porque en aquel momento eran índices muy chicos de pobreza y de desempleo, 1975. De allí para aquí gobernaron todos, y creo que así como todos son responsables de la situación que se generó, todos tenemos que ser responsables de sacar a la Argentina adelante. Y justamente hace referencia histórica y estamos en días en los que se cumplen 20 años de lo que fue el 2001. ¿Cómo, en esa época, cómo lo vivía, cómo también como hombre de la fe, digamos, no sé si batallaba contra esa realidad y contra ese desmoronamiento espiritual y social que había y qué tanto de aquel entonces ve reflejado hoy también, porque la crisis sigue existiendo, ¿no? Sí, yo en aquel momento era sacerdote en la Villa La Cava, yo tenía 4 años de sacerdote. La situación San Isidro, social, ¿no? en San Isidro, sí. La situación social era muy compleja, y en el conurbano se dio un tema terrible, que fue el tratar de generar el enfrentamiento de pobres contra pobres, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos ahí en el barrio y nos decían, ahí vienen los de Virreyes que van a saquear La Cava. Yo decía, ¿qué van a venir a saquear acá si no hay nada? O sea, pero sí se iba generando en el imaginario colectivo una situación de pánico, ¿no? Por eso, como vos muy bien decís, no solamente fue un desmoronamiento económico, sino también se derrumbó el ánimo de los argentinos, ¿no? Fue una situación y fueron días muy, pero muy terribles, porque también estábamos muy en contra de lo que eran los saqueos, ¿no? Y también dar un discurso en función de eso y un mensaje de pacificación, de resistencia pacífica, por supuesto, y de la preservación de las instituciones democráticas. Y la desilusión después de ir viendo un presidente detrás de otro, ¿no? Uno se entusiasmaba quizá con alguno de los discursos de alguno de los que asumían, y después vos veías que todo se venía a pique nuevamente. Entonces, creo que fue una situación terrible. Ahora también, y mirando en este tiempo algunas imágenes, recordando esos 20 años, yo decía, los argentinos igual tenemos una capacidad de lo que llamamos resiliencia, ¿no? Esta capacidad como el ave fénix de resurgir de las cenizas. ¿Quién hubiese dicho que después de esa terrible crisis, los argentinos nos íbamos a poner de pie? Y creo que eso es lo que nos tiene que dar también esperanza, ¿no? De que nos pasan terribles situaciones y que las sufrimos un montón, pero que después en algún momento empezamos a recuperarnos. Cometemos los mismos errores, eso también es verdad, pasamos por situaciones similares, pero tenemos una capacidad de resiliencia que es increíble. Yo veía esa Plaza de Mayo, de lo que significó esos días de diciembre, ese famoso que se vayan todos, la renuncia de la Rúa, los 5 presidentes en tan poquitos días. Yo decía, y bueno, y la gente que quería sus ahorros y que golpeaba los bancos. De esto no salimos más. ¿Esto qué solución tiene, no? Yo recuerdo, yo estaba terminando mi tesis de historia y mi director de tesis vivía en San Telmo, y yo entonces tuve que bajar del tren en Retiro y me tuve que ir con mis hojas, porque en aquel momento el tema del pendrive todavía no estaba, era el disquete. Yo me iba con mis hojas, que era mi primera impresión de mi tesis, para que él le diera el visto bueno final. Y era cruzar la Plaza de Mayo en ese caos más absoluto, y te aseguro que te dolía el alma, te dolía el corazón, ¿no? Y bueno, y hoy, 20 años después, aún muy golpeados, cascoteados en la esperanza, como digo yo, seguimos adelante. Esa esperanza vale también para, o al menos buena parte de la gente, suele renovar su esperanza con la clase política también, cada 4 años en algún momento, y a pesar de que en muchos casos
nos siguen decepcionando. Vemos el nivel de pobreza, el nivel de inflación, el nivel de costo de vida. La gente cada 4 años es como que los que eligen pensando, ¿no? O renovando esa esperanza también de que en algún momento esa clase política empieza a responder a lo que realmente prometen, a lo que realmente dicen antes de las elecciones, o lo que la gente confía en que van a hacer, ¿no? Sí, cuando les contaba que miraban estos días, ustedes lo habrán hecho también en la televisión, notas sobre aquel 2001, uno veía un montón de políticos que eran los mismos que ahora, nada más que con 20 años menos, claro, pero eran los mismos. Entonces, ni siquiera el famoso que se vayan todos se terminó concretando, que hubiese sido terriblemente peligroso igual, ¿eh? Ojo, yo tampoco en esto creo que era una consigna un poco hasta facilista. La interpreto desde la bronca del momento, desde la indignación del momento, pero creo que era una propuesta demasiado facilista. Lo que sí es verdad que eran las mismas caras, ¿no? Sí, yo creo que los argentinos tenemos esperanza, y yo siempre insisto, ¿no? Este año incluso también lo hice previo a las elecciones, insistía con que la clase política tiene que generar empatía con el pueblo, y esto no es andar en territorio, como dicen muchas veces en tiempos preelectorales, es caminar la calle, es patear el barrio, es escuchar a la gente, es vibrar con lo que le pasa al otro. Y esto no es solamente para la clase dirigente política, es para la clase dirigente en general, la clase empresarial, la clase también religiosa, por supuesto, toda la dirigencia. Todos tenemos que generar esa empatía, ¿no? Yo digo, y voy un poquito al tema de la Navidad, cuando Jesús nace, el primer cartel que se le puso no fue Feliz Navidad, fue Acá no hay lugar, ¿no? Y de hecho nace en un pesebre porque no había lugar para él en ningún lugar para tener una vida digna como bebé. Entonces, me parece que nosotros también tenemos que hacerle lugar a la solidaridad, a la fraternidad, le tenemos que hacer lugar a la empatía, y me parece que tenemos que aprender de eso, ¿no? Yo, miren, la otra vez lo comentaba con alguna autoridad provincial, decía, recuerdo un diario después de las elecciones PASO que sacaba una foto de un montón de funcionarios, creo que eran funcionarios, porque no recuerdo tampoco quiénes eran concretamente. El título era En territorio. Yo decía, flaco favor le han hecho. Sí. Si es noticia que después de las elecciones, cual invasión, vayan a un barrio un montón de funcionarios, eso no es buena noticia. ¿No? Entonces, creo que todos lo tenemos que hacer eso, ¿no? Yo también incentivo a los curas a patear el barrio, a andar entre la gente, a visitar a las familias. Incentivo también a los laicos, no a los catequistas, no esperar que la gente venga a la parroquia. Nosotros no somos un prestador de servicios. Creo que tenemos que generar ese termómetro social con nuestra gente, porque en eso nos tenemos que ir contagiando entre todos de animarnos, de esperanzarnos, de sostenernos con tiempos tan complejos. Monseñor, 2 cuestiones, perdón, Héctor. Una, ¿cómo piensa, cómo afronta cada oratoria que usted se presenta ante gente, o en el caso que ha sido audiovisual, ante los dispositivos? Siento que buscan en usted, en su palabra, una especie de inyección anímica, de fe, en estos tiempos. ¿Cómo se hace para justamente preparar la palabra y consultarle qué piensa respecto ¿se acuerda cuando empezó la pandemia que estábamos todos encerrados, que llegamos a rezarle a todos los santos, que nos encomendamos a todos los dioses, y que se señalaba que de esta pandemia íbamos a salir mejores, como premisa? ¿Qué piensa al respecto? Empiezo por el final. La consigna, por lo menos de que la pandemia no nos iba a dejar iguales, íbamos a salir mejores o peores, así decía el Papa Francisco, y dependía de cada uno de nosotros. Es decir, indudablemente la pandemia dejó al desnudo muchas cuestiones ligadas a la terrible injusticia que ya estábamos viviendo como humanidad. Y el salir mejores o peores depende de cada uno, ¿no? Como en cualquier crisis personal, cuando uno vive una crisis personal, la crisis personal te puede hundir definitivamente, o la crisis personal puede ser una escuela de dolor, pero te puede ayudar a vivir mejor, ¿no? Y esa es una decisión que cada uno, me parece, toma. Creo que hay gente a la que la pandemia
realmente, por supuesto, nos cambió a todos, y creo que de eso nos tenemos que hacer conscientes, que la pandemia nos cambió a todos. Porque el problema es cuando hay gente que parecería que tiene un traje de amianto, ¿no? Yo hace unos días celebré una misa con un cuerpo docente de un colegio y les recordaba una frase del libro La peste de Camus que sugiero leer y releer. Es un libro extraordinario y creo que aparte hemos perdido el hábito de la lectura. Leemos solamente los titulares de los diarios o leemos los comentarios de Facebook, pero leer un libro me parece que es algo sano y que nos hace bien. Bueno, en aquel libro Camus dice: esa enfermedad de porquería que aún a los que no contagió terminó enfermando. Esa enfermedad de porquería que aún a los que no contagió terminó enfermando. Y yo le dije entonces a ese cuerpo docente, le digo, levante la mano a aquellos que tuvieron COVID. Levantamos la mano un 30%, más o menos, 40%. Levante la mano a los que la pandemia enfermó. No, hubo 4 en la primera fila que no levantaron la mano. Yo le dije, muchachos, ¿a usted no les pasó nada? No. ¿No los afectó en el miedo, en la bronca, en la desesperación, en la angustia? ¿No perdieron un ser querido? No. Y primero les dije, tengo sana envidia por ustedes. Y les dije, ¿saben qué? No. Yo prefiero seguir teniendo un corazón de carne. A mí me afectó. Yo tuve COVID, pero más allá de eso, me afectó en otras cuestiones emocionales. Y creo que es bueno hacerse cargo de las crisis, porque la crisis es lo que te da oportunidad para el cambio. Si no te haces cargo de la crisis, en el fondo sos, como dice Francisco, una momia de museo. Ahora, vos me decías cómo generar ánimo, cómo lo puedo hacer yo desde mi oratoria. Para mí es fundamental, digo, siendo un hombre de fe, mi rato de oración. Yo en mi casa donde vivo tengo un altarcito y tengo ahí la Eucaristía y yo rezo todos los días, me levanto a las 6 de la mañana y mis 2 primeras horas son para rezar, para leer la palabra de Dios, para reflexionar y para pasar por la propia vida lo que nos está pasando. Yo antes de ser cura soy hijo, hermano, amigo, ciudadano argentino y hay un montón de cosas que me pasan a mí. Entonces, yo no lo hago desde el otro lado del escritorio. Me pasa a mí e intento que aquello que me pasa me genere empatía con lo que le pasa a nuestra gente. Entonces, por un lado, trato de generar esperanza a partir de lo que a mí me genera esperanza. Trato de registrar lo que a mí me provoca dolor y desde ahí a veces hablo a lo que a la gente también le provoca dolor. Para mí el tema de la oración y el pasar por la propia vida primero, la reflexión es fundamental y para mí el tema de leer mucho. Para mí sigue siendo algo muy, muy importante. Abrir la cabeza, abrir el corazón son cuestiones claves. Y no sentirme dueño de la verdad. Hay una frase de Mario Benedetti, el poeta uruguayo, que dice, cuando tuvimos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Bueno, a mí me gusta estar a veces sin respuestas, animarme a decir no sé y buscar con otros. Le quería consultar, recién mencionó al Papa, a Francisco. Mucho se ha hablado, ahora se dejó de hablar del tema de ¿por qué Francisco no visita la Argentina? Sigue siendo un interrogante. Yo me acuerdo que durante el gobierno de Macri se decía, no, ¿por qué está Macri? Si cambia la Argentina de color político, vendrá el Papa. ¿Cómo hace la Iglesia para por ahí salir de esos catálogos que la propia clase política le ha puesto a la Iglesia ahora? No, están con frente de todos. Yo creo que, a ver, porque parece que el Papa no haya venido ha sido la respuesta a todas esas elucubraciones y a todos esos planteos, ¿no? Siempre digo yo que a Bergoglio los argentinos no lo dejamos ser Francisco. Lo hemos metido siempre en nuestro barro interno, lo hemos metido siempre, entonces si sonríe, si no sonríe, si atiende 20 minutos, si atiende 1 hora 20, si te miró, si no te miró. Creo que en eso hemos sido muy reduccionistas y por eso digo a Bergoglio, cardenal primado de la ciudad de Buenos Aires, no lo dejamos ser Francisco. Francisco es un líder mundial, ¿no? Que tiene que conmovernos en sus gestos, en sus signos. Yo lo veía, miren, hoy estuvo él a la mañana con todo el personal que trabaja en el Vaticano y después de darles un pequeño discurso, fue saludando a uno por uno, fue saludando a cada niño. Están los videos
en la página oficial del Vaticano. Fue saludando a cada nene, preguntándole cómo se llama, tomando todos los regalos que le daban, haciendo todas las bendiciones que le daban. Antes había estado con todos los cardenales con un discurso muy fuerte, como es común en él para Navidad, donde les dice feliz Navidad, pero y a toda la estructura de la curia romana también les da un poquito un tirón de orejas y les dice cosas muy, pero muy fuertes. El discurso de hoy centrado fundamentalmente en la humildad y cómo desde la humildad, desde el servicio, desde la comunión, podemos ser testigos del Evangelio todos. O es el hombre que estuvo en marzo en Irak, ¿no? Digo, en un país devastado por la guerra, o es el hombre que estuvo en Europa oriental hace poco con un mensaje de fraternidad, por ejemplo, hacia la comunidad gitana. Es el hombre que estuvo con los refugiados en la isla de Lesbos y en Grecia hace muy poco tiempo y tiene 85 años. Entonces, creo que no hemos tomado conciencia de lo que significa. Hace un tiempo alguien me dijo algo que en el momento me dolió mucho. Dijo, el día que Francisco se muera, lo va a llorar el mundo. Y los argentinos vamos a seguir discutiendo si es peronista o radical. Y me partió en el alma, porque yo lo siento como no solo como un referente religioso. Para mí es como un padre, creo que para el pueblo argentino lo es, y él siempre tiene a la Argentina en su corazón. Yo les aseguro que aún en las charlas más privadas que he tenido con él, él habla con mucho cariño del pueblo argentino. Obispo, le pido la última, un mensaje para dos sectores, porque sobre todo en pandemia se habló mucho de cuánto había de responsabilidad de la gente y cuánto de la clase política, que es la que puede tomar decisiones para la gente, ¿no? ¿Qué mensaje le dejaría en este fin de año y sobre todo en esto que parece ser un futuro con tanta incertidumbre, sanitariamente hablando, políticamente hablando? ¿Qué mensaje le dejaría a la clase política, que es la que puede tomar decisiones, y qué mensaje a la gente, que es la que lo puede recibir y reaccionar al respecto? A la clase política un poco lo mismo que les he planteado a algunos dirigentes políticos que me vinieron a ver en tiempos de campaña. Yo les hacía a todos la sugerencia de que leyesen el capítulo 5 de la última encíclica del Papa Francisco. La última encíclica se llama Fratelli Tutti, todos hermanos. El capítulo 5 se llama La mejor política. Y allí el Papa habla fuertemente, por un lado, de lo que los planes sociales no pueden ser más que una respuesta provisoria, habla del trabajo como gran ordenador social y habla de lo que significa el compromiso de un político que tiene que llevar fundamentalmente a la cultura del encuentro, a la cultura del diálogo, en contra de lo que nosotros llamamos la cultura del descarte. Justamente por eso, si me permiten, hoy 23 de diciembre a las 20 horas vamos a hacer una misa de Navidad en las puertas del basural, ¿no? En el vaciadero municipal. Sí. ¿Por qué? Porque una vez más decimos, para Jesús no hubo lugar, pero Él se identifica con los descartables. Nosotros lo que descartamos lo tiramos a la basura. El problema es que a veces lo que descartamos no son residuos, a veces lo que descartamos son personas, sí. O porque es de otra religión, o porque tiene otra condición sexual, o porque es de otro partido político, o porque es de otro país. Pero nosotros a veces también descartamos, ¿no? Entonces por eso hoy a las 20, todos los que quieran, más que invitados, a celebrar esta misa y tomar conciencia de que Jesús nace entre los pobres. Hoy decía el Papa Francisco, en primera fila en el pesebre tienen que estar los más pobres. Entonces a los políticos les incentivaría a profundizar en la cultura del encuentro, en la cultura del diálogo y poder generar políticas públicas, quizá desde los consensos, 4 o 5 políticas públicas donde más allá del gobernador, más allá del presidente de turno, podamos decir, Argentina va para acá y siempre en bien de nuestro pueblo. Y a la gente les digo, como siempre, bueno, todos somos gente también, la clase política, pero digo, quizá el pueblo más sencillo, ¿no? Decirle, miren, la Navidad es el cumpleaños de Jesús, es volver a creer que hay un Dios que está tan enamorado de la humanidad, tan apasionado con nosotros, que nos dice que nos ama, pero no desde el otro lado de un escritorio, sino haciéndose uno de nosotros, encarnándose, compartiendo toda nuestra vida. Creo que es hora en estos días de mirar el pesebre, de contemplar al niño Dios y dejarnos sorprender una vez más y decir, qué cosa impresionante, que un Dios todopoderoso, un Dios creador, un Dios omnipotente, se hace un bebé con pañales. Termino con la frase de la tarjeta de Navidad que les dejé recién, que en realidad es del Papa, dice, María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús.
con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Yo invito en esta Navidad que hagamos la revolución de la ternura, que cada uno de nosotros ponga lo mejor de sí mismo, que aprendamos a tratarnos bien, a descubrirnos como hermanos y a curar tantas heridas del alma que nos dejó la pandemia. Muchísimas gracias, señor obispo. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy feliz Navidad y un gran año. Pongámosle garra que vamos a salir. Gracias. El obispo Jorge García Cuerva pasaba por nosotros, obispo de Río Gallegos, justamente dialogando un poco, analizando desde su rol en la comunidad, justamente todo este tiempo que hemos atravesado y particularmente este también que nos tocará atravesar la Navidad y el comienzo de un nuevo ciclo que será el 2022.